no solamente él lo hizo, sino que su familia lo acompañó. Y eso no es un pequeño detalle. Hay una familia minera en Argentina que tiene una historia, y actualmente hay una familia minera que tiene que sacrificar muchas cosas y que tiene que aprender a apoyar muchas cosas. Y si alguno de ustedes decide dedicarse a esta actividad, va a ser toda una discusión con sus parejas o con quienes decidan compartir su vida alrededor de una actividad realmente muy sacrificada. Así que el cierre lo va a hacer Sara, y yo espero que yo lo voy a disfrutar porque yo la conozco hace muchos años a Sara, y es el pilar más importante que tuvo y que tiene Eduardo para haber entregado y para seguir entregando lo que hizo no solo en 30 años en la Universidad de Catamarca a sus generaciones y generaciones de alumnos o a cuasi discípulos como yo y como tantos que tuvo, sino fundamentalmente al sector minero argentino. Así que acá tienen uno de los protagonistas. Hay pocos que puedan dar este testimonio. Creo que en pie y activos, que creo que nos está quedando Marito Chaver, de Fabricaciones Militares, nos está quedando Eddie Lavandayo, nos está quedando, y no recuerdo algún otro más que esté hoy, que esté en condiciones, digamos, de contarnos esa historia que no nos contaron, ¿no? Así que ese es el corazón de la charla de hoy. ¿Mm? ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué resultados se obtuvieron de la inversión que hizo el Estado? Y luego vamos a discutir nosotros en clases qué es lo que se dice hoy sobre el rol del Estado, hasta dónde debe participar, y para que ustedes vayan formándose en ese tema, ¿no? Acá no se trata de de convencer a nadie, simplemente de mostrar una parte y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Así que bueno, de nuevo, para mí es el placer que tengo, a Dios gracias, todos los años, de presentarlo a mi maestro, a Eduardo Hugo Peralta, y en este caso con una participación muy relevante a su señora Sara, que reitero, ha sido, es y seguramente va a ser hasta el último día el pilar donde se va a sostener Eduardo para seguir dando y seguir produciendo. Así que bueno, es toda tuya la pantalla, yo me callo y ya estamos grabando. Y espero que lo disfrutemos. Gracias. Bueno, quería decirte, Roberto, de que esta idea tuya, que a mí la verdad no se me había ocurrido, tiene cada vez más importancia porque de los protagonistas de aquello, de los planes cordilleranos y todo eso, la mitad ya se fueron. Y va a continuar la lista. Es decir, cada vez somos menos los que vivimos eso. Entonces, es bueno de que haya una continuidad, sobre todo porque estamos ante un cambio generacional que se inicia ahora y, bueno, los representantes del cambio son los nuevos espectadores que tenemos en pantalla. Bueno, vamos a comenzar con esto. Espero estar a la altura de la fluidez que necesita. El tema que me voy a referir es el que ya mencionaste. ¿Qué hizo el Estado en prospección y exploración minera en Argentina hasta ahora? En realidad tendríamos que comenzar mucho antes. Vamos a comenzar para hacerlo más firme la historia, con el descubrimiento de América, es decir, el 17 de octubre de 1492. Al suceder el descubrimiento de América y la época de la conquista, se inicia simultáneamente una larga época de bonanza minera que fundamentalmente se dio desde México, que era más grande que el México actual, hasta Chile y Bolivia. Dentro del territorio argentino actual, en todo ese tiempo, bueno, ¿por qué? Bueno, dentro del territorio argentino actual, en ese tiempo, que fueron varios siglos, no hubo grandes novedades. Acá también se buscó minerales, o lo que hoy en Argentina se buscaron minerales, pero solamente se hallaron manifestaciones minerales pequeñas, es decir, minitas, a lo sumo, es decir, muy efímeras. No hubo grandes descubrimientos minerales, por ejemplo, no se descubrió un Potosí en Argentina.
Y la principal actividad económica era la ganadería. En este sentido, los vecinos chilenos siempre dicen que los argentinos no tenemos minería porque tenemos demasiadas vacas. Bueno, es lo que se daba aquí. Entonces, era más negocio el negocio del cuero que el de los minerales. Sin embargo, a comienzos del siglo XIX, más o menos al producirse poco antes o al producirse la Revolución de Mayo, especialmente en el periodo comprendido a 1810 a 1825, que fue bastante, yo diría, no solamente violento, sino anárquico dentro de la Argentina. Sin embargo, el Estado argentino ya en esa época inició gestiones en Inglaterra, Alemania y Estados Unidos para atraer el capital privado, y acá descolla sobre todo un personaje discutido, histórico, con sus méritos, por cierto, que fue Bernardino Rivadavia, que hizo todo lo posible, pero las cuestiones no resultaron. ¿Por qué no resultaron? Vinieron, en realidad, como era lógico, de esos países que se hicieron estas gestiones, enviaron misiones, así como ahora se manda un grupo de geólogos a revisar la bibliografía, a conocer el terreno donde estaban por meterse. Y se encontraron con que no había, que el fracaso de sus gestiones fue por dos motivos. En primer lugar, las razones legales, la inseguridad jurídica y además en plena guerra de la independencia, más la anarquía del año 20, y ustedes que han estudiado historia argentina recordarán que esos años no se sabía quién mandaba, ni en qué provincia, ni en dónde. Los otros motivos fueron razones técnicas. Encontraron, especialmente en lo que hoy son las provincias del noroeste, minerales, sí, ricos en plata, que era lo que más les interesaba, porque en aquel momento el patrón monetario era justamente la plata y el oro. Pero eran minerales refractarios para la metalurgia de esa época. Ustedes dirán, ¿y qué quiere decir refractario? En realidad lo vamos a explicar con palabras actuales. Son muy frecuentes los arseniuros de cobre y plata, que hay como 50 minerales que responden a esa característica, y que se caracterizan porque elevan mucho el punto de fusión. Entonces, al elevar mucho el punto de fusión, se volatiliza gran parte de la plata que se pierde, y entonces terminaba por transformarse en subeconómico, aparte de los altos costos que tenía por el combustible, horno de tostación, etc. Es decir, las técnicas modernas no existen, las que ahora llamamos técnicas modernas, no existían en esos tiempos, y se procedía con técnicas que se habían usado desde la Edad Media o antes incluso. Era la minería europea de la época todavía, que estaba cambiando, pero no lo suficiente. Si nosotros ubicamos en los últimos 200 años de historia de lo que hoy es la Argentina, los principales acontecimientos relacionados con minería en líneas de tiempo, vemos que al no haber suficiente acción privada, siempre alguna iniciativa había, pero medio condenada al naufragio. El Estado siempre intentó, en distintas ocasiones más, en otras menos, alentar la prospección y la exploración minera. Claro, la prospección es primera etapa, la exploración es segunda. Se parecen, pero no son lo mismo. Entonces, nosotros tenemos, desde en este primer renglón de arriba, tenemos que ha habido prácticamente una actividad continua del Estado, por lo menos hasta los primeros 150 años aproximadamente de historia independiente, 140, 150 años. Y de eso se le conocen 4 periodos de interés máximo. En primer lugar, el ya mencionado de Bernardino Rivadavia, que duró hasta más o menos 1823-24, ya en plena guerra con el Brasil, ¿no es cierto? Después, el segundo periodo comprende de 1800, esos 20 y tantos años, de 1860 a 1887, que es cuando se retira de la presidencia amigo Faustino Sarmiento, que fue un gran promotor de la minería, no solamente por sanjuanino y porque tenía antecedentes de pirquinero interesado en la familia, sino porque él cuando fue prófugo en Chile, trabajó de minero, fue minero, conoció la minería de cerca en la zona de Copiapó,
Y después, cuando de presidente, intentó siempre darle una mano, especialmente a su provincia natal, como era de esperar, ¿no es cierto? Entonces fue una gran acción de don Domingo, además de la educativa, de la cual tenemos que agradecer todos. El tercer periodo de gran interés, que también está aquí en color verde, ¿no es cierto?, que es el periodo de organización nacional, fue de más o menos 1895-96, poco antes del 1900, final del siglo XIX, hasta aproximadamente 1920, poco después del fin de la Primera Guerra Mundial. Este fue un periodo, si se quiere, brillante o descollante, porque hubo un número interesante de empresas trabajando en minería en Argentina, que prepararon minas y empezaron a producir. Es decir, por lo menos empezó a figurar en la estadística la minería en Argentina. Este periodo contó con el apoyo del Estado, pero muy protagónico, directamente de la Dirección de Minas y Geología, así se llamaba, cuyo descendiente actual fue evolucionando, es lo que conocemos como CGMAR. Ya el primer antecedente de CGMAR fue esa época de fines del siglo XIX, bajo una conducción de un técnico brillante que fue el ingeniero Hermite. Entre cosas interesantes, fue por esa época, o enseguida de iniciar la gestión Hermite, esto lo cuento como una anecdótica, se envió por pedido de las provincias, no eran provincias en ese momento, sino que eran territorios nacionales de la Patagonia, una máquina de perforadora para búsqueda de agua, que era el principal faltante que tenían, parece ser. Esa máquina llegó a un lugar que después se llamaría Comodoro Rivadavia, entonces tenía otro nombre, perforó por agua y no encontró agua, lamentablemente, pero encontró petróleo, que con eso más o menos todavía estamos viviendo nosotros de aquel primer pozo. Bueno, eso fue bajo la conducción del ingeniero Hermite. Quiero porque nadie lo menciona ya, al ingeniero este. Bien, finalmente, el último periodo comprende aproximadamente el periodo después de la crisis de 1930, hasta poco antes, hasta más o menos el año 1948, una cosa por el estilo. Nosotros tenemos que, claro, todas estas gestiones que estamos diciendo que hizo el Estado, estos 4 periodos, iban acompañados por visitas al campo de técnicos de primer nivel. Generalmente se contrató siempre gente muy capacitada, que además actuaron como los primeros maestros de los futuros geólogos argentinos. Maestro, por ejemplo, de mi papá y de otros anteriores a él también, ¿no es cierto? Que fueron, ¿cómo se llama? Había una gran cantidad de información minera sobre manifestaciones minerales, generalmente pequeñas, hemos dicho, pero había muchísimos informes, había mucha información. Posiblemente había también un desorden, cosa que es habitual incluso en nuestros días, ¿no? Entonces hubo alguien, fue el ingeniero Vittorio Angelelli, que hizo una tarea titánica de recopilación final, también él tenía mucho campo, recopilación final, ordenamiento, y elaboró un clásico que hoy es un incunable en Argentina, que son los recursos minerales de la República Argentina del ingeniero Angelelli, publicado en el año 1950, cuando se festejaba o se celebraba el fallecimiento del general San Martín. Bien, después, un poco antes, más o menos en 1940, ya la función que cumplía el Estado central ya se había oficializado con la creación de la Dirección de Minas y Geología, la actual CGMAR, que había aportado gran número de información al informe de Angelelli y siguió posteriormente. Y también había sido creada en 1939, me parece, la Dirección General de Fabricaciones Militares, a instancias del general Savio, en búsqueda de minerales para un eventual esfuerzo bélico y la naciente entonces industria nacional. El informe de Angelelli, muy completo, desnudó una realidad
que era innegable, que efectivamente en Argentina había centenares de pequeñas manifestaciones, pero eran manifestaciones para una explotación de una tarde. Yo recuerdo cuando era estudiante, nos encargaron por grupo, nos encargaron una monografía. A mí me tocó el tema de los recursos de cobre en Argentina. Y realmente, contando de acuerdo a los datos de Angelelli, a los análisis de Angelelli, eran datos fehacientes, ¿no? Yo no tenía ninguno fehaciente. Entonces resultaba ser que todo el cobre, las minitas de cobre conocidas en Argentina, no alcanzaban para abastecer la industria argentina por más de un par de meses, por todo concepto. Entonces, allí eso fue el caso del cobre, que era el mineral crítico, pero no era el caso el único. En general, todos los yacimientos eran chicos o de una calidad dudosa. Entonces, se reunieron los principales cerebros, los geólogos argentinos, entonces, más o menos culminando ya la década del 50 al 60, más o menos el año 59, y se pusieron de acuerdo en que era necesario hacer un gran esfuerzo, un esfuerzo que se llamó esfuerzo definitivo, así me lo enseñaron a mí en la facultad, que la Argentina iba a hacer un esfuerzo definitivo por definir si había esperanzas de una minería de metalífero en Argentina o no lo había. Eso se fue ordenando rápidamente, más o menos en los años 59 y 60, y comenzaron las tareas del campo. Comenzaron, el primero de estos programas abarcó toda la provincia de Mendoza, todo Neuquén y la mitad de San Juan. Se lo conoció como Plan Cordillerano. También esto, para los jóvenes de aquella época, imagínense que yo tenía 22 años, una cosa por el estilo, los planes cordilleranos tenía algo que conmovía, porque era algo épico. Bueno. Era una mística. Sí, era una mística. Hubo muchos jóvenes que se entusiasmaron, entonces lograron integrar esos equipos con un gran entusiasmo. Y bueno, nos dedicamos enteros y también nos tuvieron que aguantar nuestras familias a lo que era una época distinta que la actual. No habían las Toyotas, no habían los helicópteros. Lo que había eran duras y trabajo a pie. Te voy a reemplazar yo un poquito. Había mulas, trabajo a pie, no había maquinarias, no había comunicación, nada más que teléfonos, ¿cómo se llamaban, Eduardo? Fueron después, los Mauro, eran radioteléfono. Sí, que no había comunicación con la familia por lo largo de un mes o más. Peralta en estos campos estaba 120 días afuera de casa, un año 228 días sin vernos. Que fue el año del Mundial, el 78. El 78, sin venir a la casa, o sea, casi un año entero. Todos los años estaba 5 o 6 meses fuera de casa. Entonces, ha sido terrible. Las familias todas unidas para permitir a los hombres ir a estas expediciones con muy pocos recursos de confort ni nada, y después los vamos a seguir conversando ahora que Peralta ya se repuso. Bueno, ya que estoy, les comento que algo que definió bastante de mi vida fue de que había que hacer una práctica de verano. Eran 2 meses y algo. No sé si sigue, creo que sigue, que continúa en la actualidad los programas actuales. Y que a mí justamente me mandaron al Plan Cordillerano de Mendoza, que llegué allá un 3 de enero y el 7 ya estábamos subiendo a la cordillera. Digo que para mí fue un mundo fantástico, porque conocí lo que era, en esta campaña salimos con mulas del Regimiento 19 de Infantería de Montaña, 2 soldados salteños, uno de ellos domador, manejando 23 mulas, más vaqueanos de la zona, que eran los que conocían. Entonces, inclusive ahí tuve mi primera experiencia con un revolcón en los médanos, que me tiró a Antarca el macho. Pero esos son los chistes que le hacían a los novatos, ¿no?
Éramos 3 estudiantes, eran 2 de 4, un sanjuanino, 2 de La Plata y yo. Uno de los platenses dijo, no, esto no es para mí, y se volvió allí mismo, ¿no? Pero salimos de allí del puesto de militar, Coronel de la Plaza, allá entraron las primeras estribaciones cordilleranas, y a las 2 horas de marcha yo ya había decidido que esta iba a ser mi vida. Y lo fue. Bueno, entonces volvemos a los planes cordilleranos. Ese fue el primero. Más o menos en 1965 se apareció el segundo, que dependía no de fabricaciones militares, totalmente no, pero sí de la Dirección Nacional de Geología y Minería, que se llamaba entonces, el actual CGMAR, y que comenzó en La Rioja, y que era muy grande, y abarcaba todo el noroeste, se lo dividieron en 2 partes, lo que era La Rioja, Catamarca y Tucumán, y lo que era Salta y Jujuy, que Salta y Jujuy quedó a cargo de fabricaciones militares y de la Dirección Nacional de Minería y Geología, justamente la Rioja, Catamarca y Tucumán. Después, no mucho después, 2 o 3 años después, ya se comenzó a hablar y organizar lo que iba a ser el Plan Patagonia, que no culminó, pero tuvo buenos hallazgos, cumplió su función y dejó en manos de la actividad privada el seguirlo. Bien, resulta ser que esta actividad de los planes cordilleranos fueron muy intensos, abarcó desde el año 59 aproximadamente hasta digamos, en 1990 aproximadamente, el cambio de presidencia de Alfonsín por Menem. Bien, entonces a partir de allí el Estado un poco se retrae y empieza a tener, dedicarse más bien a recopilación de la información que se había vuelto a acumular y con bastante desorden, por cierto, bastante caótica. Se le puso en orden y se dedicó el CGMAR y fabricaciones militares a algunas actividades propias, pero fundamentalmente asesoramiento a las empresas extranjeras, mineras, que estaban llegando. Pasemos ahora, a ver. Bien, vamos a ver, esto ya está lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Veamos el incunable de Victorio Angelelli, Recursos Minerales de República Argentina. Aquí tienen ustedes la carátula. Yo tengo un ejemplar, bastante maltratado, el pobrecito. Es difícil encontrar, pero seguramente en la biblioteca de la facultad debe estar. Bueno, este informe de Angelelli, se puede, interpretándolo y visto a la distancia, fue una verdadera bisagra histórica para la minería argentina, porque hubo un antes de Angelelli y un después de Angelelli. Antes de Angelelli liberaba numerosas iniciativas de breves, esporádicas, digamos, tal vez algo caóticas, y después de Angelelli, que hubo un ordenamiento y un método sistemático que era el más, lo que se llama, se usaron las técnicas más avanzadas del mundo en ese momento. No había imágenes satelitales, pero sí se tomaron fotografías aéreas desde toda la Argentina, desde Jujuy hasta la Tierra del Fuego. Es decir, se hizo un gran esfuerzo que necesita que ser apreciado y sobre todo tiene que ser conocido. Continuemos. Continuemos a ver. Ahora viene el mapa de ese. No, perdón, lo del resumen de las tareas. Bueno, para que tengan una idea. ¿Y por qué no está las cifras? Después viene. ¿Viene después? Yo digo que sí. ¿Sí? Sí, a ver. Dale, sí. Tiene que ser apreciado. Bueno, a ver, sigamos. A ver, vamos a ver. Bueno, creo que, bueno, a ver, ahí nomás. Bueno, para que tengan una idea ustedes de lo que significó este esfuerzo, los diversos planes, como se llamaron entonces, divididos acá con esta línea más gruesa, ¿no es cierto? Fíjense todo lo que el Estado hizo: mapeo geológico regional y muestreo geoquímico, un mapeo geológico regional apoyado en fotointerpretación, que era lo mejor que había en esa época. Después continuaron llegando datos y se fue mejorando continuamente. Inclusive llegaron a ser incluidos casos por iniciativa de provincias, el caso de Provincia de Buenos Aires, las sierras del sur de Provincia de Buenos Aires,
No sé muy bien qué hicieron allá, pero tengo entendido que estuvieron buscando carbón. La provincia de Misiones estaba interesada en titanio y aluminio. No dieron muy resultados, pero en general se contempló los pedidos de las provincias, como el caso de pequeños sectores de San Luis, de la provincia de Córdoba, se pidió. Fíjense ustedes lo que es, este era el antiguo plan cordillerano, esto es el plan de Patagonia Norte, esto fue Patagonia Sur, es decir, fíjense ustedes la cantidad enorme, los enormes territorios que fueron incluidos en este gigantesco descomunal esfuerzo del Estado que duró nada más ni nada menos que 25 años. Todo esto se hizo y es gran parte de la información geológica. Yo no digo toda porque sería un abuso, pero una gran parte, una enorme parte de lo que la información geológica que ustedes tienen accesible en su biblioteca de la facultad o de las instituciones nacionales mencionadas, que la tienen disponible ahora, fue hecho en aquella época. Y lo lamentable, por lo menos es un poco doloroso para los que lo hicimos, que casi nadie sabe que esta iniciativa, una iniciativa patriótica con gran entusiasmo argentino, se cumplió y se hizo. Esto fue real, esto es gente sacrificándose miles de noches de campaña, digamos, tratando de cumplir con los objetivos que se les planteaban, que eran bastante exigentes. Este mapa es el único que he visto hasta ahora, está en esta publicación, que la encontré de casualidad, que el autor es un tal Villegas, que no sé, creo que es geólogo, desde 1970, se llama Tiempos Geopolíticos Argentinos. Estaban de moda la geopolítica en esos tiempos, y de ahí de calculo que tiene que ver el título. Y la página, en fin, ahí están los datos. Bien, entonces, ahora, para ver la magnitud de este esfuerzo, lo podemos observar en el resumen siguiente, que, aclaro, fue publicado por el geólogo Alderete en 1984 en el segundo Congreso de Geología Económica. Está un poco resumido, tiene mucho más cifras el de él, pero estas son las principales, por lo menos las que me parecen las principales a mí. En la primera columna tenemos el proyecto, ¿no es cierto? El NOA 1, La Rioja, el Mendoza, el Cordillerano, el Patagonia. Vea. Después, la entidad responsable. Todas estamos hablando de esfuerzos estatales, no hubo esfuerzos privados de esta magnitud, en esa época por lo menos. Ahora, tenemos que el plan noroeste, que como dijimos, Salta y Jujuy, quedaron para fabricaciones militares, Catamarca, Tucumán y la Rioja quedaron para... Aquí hubo que hacer un grupo aparte, ya estaba integrado, que fue donde empecé yo. Y bueno, aquí tienen los datos, acá tienen la cantidad de kilómetros cuadrados que abarcó cada uno. Piensen ustedes, el NOA 1 abarcó más de 250.000 de kilómetros cuadrados. Fíjense ustedes la cifra de kilómetros cuadrados de montañas que fueron revisadas arroyo por arroyo, quebrada por quebrada. Las áreas de interés detectadas, y en el caso del noroeste, que comprendía 5 provincias, fueron 105. En el caso de La Rioja, fueron 11. No distingo acá cuáles son las de fabricación militar y cuáles son del SGMAR. Las dos, porque fueron parte del mismo proyecto, con 12. 14 en el caso de Mendoza. En el plan cordillerano, que incluía Neuquén, parte de San Juan, 55. En el plan Patagonia, hasta 1980, eran 30. Las muestras extraídas, 105.000, todas estas fueron muestras. No es exacto, pero está redondeado. Está redondeado para que sea mejor comprensión. Los análisis químicos que se hicieron en esta muestra fueron todas estas. Fíjense ustedes, ¿por qué? 105.000 muestras, 373.000 análisis. Porque más o menos por cada muestra fue analizada como mínimo por 3 elementos y en algunos casos por 4 y hasta por 5. Eran cobre, plomo, zinc, se incluía molibdeno pedido del geólogo, y en algunos casos, que la verdad que la química del oro no estaba muy avanzada, no dieron muy buenos resultados, fueron, el quinto elemento generalmente era oro. Bien, hagamos este resumen. Fíjense que los totales, esto es solamente una ilustración. Prospectados, es decir,
pisados por geólogos que al menos alguna vez pasaron por determinados puntos. 1,4 millones de kilómetros cuadrados. Esto significa que si la Argentina tiene el territorio continental 2.850.000 kilómetros cuadrados, 1,4 representa la mitad del territorio continental argentino, nada más y nada menos. Las muestras analizadas, 317.000, entre rocas, suelos, sedimentos de corriente y aguas, que en realidad se empezó a hacer agua en los últimos años cuando empezaron a haber los primeros indicios de que había litio. El primer yacimiento que se descubrió con estos muestreos de agua fue justamente el actual Salar de Muerto en producción. Áreas de interés minero detectadas hasta 1980, 215. Pero si contamos, esto para que tengan una idea del potencial argentino, pero si contamos las áreas que fueron destacadas, en algunos casos por el Estado, incluso por estados provinciales, como el caso del Estado de Catamarca, o por empresas que surgieron proyectos que no habían sido detectados, sin duda están entre 300 y 350 áreas de interés. De todos modos, sobre 350, 215 detectadas en aquella época es un enorme esfuerzo. Un enorme esfuerzo y muy meritorio del Estado, poco reconocido, porque ni los unos ni el propio Estado siquiera reconoce la existencia de esto. Es como si nunca se hubiera existido. Quiero hacerle notar, bueno, vamos a continuar, después vamos a ver. Bien, entonces esto es el esfuerzo que se hizo en aquella... Y nosotros pasamos por la vida, porque estamos al final, y dejamos esta huella. Muchos ya no están, de mis compañeros, pero por lo menos alguien se va a acordar de nosotros porque esto fue esfuerzo nuestro. Acá tenemos un caso de cartografía típica de la época, en este caso es el mapa geoquímico de la provincia de Catamarca, en el cual nosotros tenemos todos estos puntos que hay, por todas partes, son anomalías geoquímicas detectadas o redetectadas por el muestreo geoquímico. Tratamos de mantenernos independientes, tratamos de sacar, no íbamos a poner la lumbrera, por ejemplo, no íbamos a poner agua rica, pero digamos, anomalías que podrían ser yacimientos de cierta importancia. En total, en este caso, en el cual es actualización de uno muy anterior, los autores son uno de los Martos y yo, pero sobre todo acá la colaboración fundamental, porque si no esto era imposible, del profesor Lencina, que está ahí presente con ustedes, que es uno de los coautores de este mapa, aunque él no pudo participar en nuestros trabajos de muestreo. Pero sin él, la verdad que esto era imposible porque nos superaba. Había que... realmente se mandó Roberto un esfuerzo descomunal. Yo creo que lo hizo con Corel, yo me acuerdo que ni siquiera sabíamos qué programa era mejor. Él inventó todo esto, la disposición, puso acá los mapas de fondo geoquímico por mosaico, por unidad de prospección. Bueno, esta es la Catamarca. Aquí están todas las áreas de interés principal, ¿no es cierto? En total, áreas anómalas se detectaron casi 120, creo que eran 118, de las cuales había 6 de primera prioridad. Un hecho curioso, ya le menciono enseguida, 6 de primera prioridad. Había algo así como 15 o 16 de segunda prioridad que necesitaban más información, le faltaba información. Y después el resto, anomalías difusas, que podían ser o no, no se sabía, pero merecían alguna revisión que suponíamos que en el tiempo se iba a hacer. Hoy todavía, sin embargo, hoy, todavía de esas 120 anomalías se sigue ignorando la mitad, el origen de la mitad de ellas. No han podido ser revisadas a pesar de los años que han pasado, posiblemente por falta de dinero. Bueno, entonces, esto eran cartografías típicas. Quiero decir de que en el caso del NOAA, cada provincia tiene, yo me acuerdo que hice La Rioja también,
Y ellos, la delegación que estaba en La Rioja, participó uno de ellos que estaba en el Roberto de La Rioja, es el que lo hizo y que colaboró conmigo. El Roberto Lencina de allá riojano, que no me acuerdo ni cómo se llama. Bueno, era un muchacho joven de Córdoba. Marta. No, Marto ya se había ido a Córdoba, pero Marto fue prácticamente el autor el borrador del mapa de Catamarca. Ajá. Y Roberto lo hizo en realidad, y yo fui el que metía la cuchara de vez en cuando había algo que... Bueno, entonces ahora, me estaba olvidando, antes que sigamos, porque es una anécdota. Yo les dije recién, en el mapa geoquímico de Catamarca, había 6 anomalías de primerísima prioridad. La primerísima prioridad de origen desconocidos la fuimos a muestrear ahora en el 2012 y resultó ser no una anomalía de cobre, plomo y zinc, como creíamos, da valores altos, sino que contenía litio y potasio. Y hoy es conocido como el proyecto de litio y potasio de Tres Quebradas. Bien, es nada más que para no olvidarme del hecho. Así como Rivadavia encontraron petróleo buscando agua, nosotros encontramos litio y potasio buscando cobre, plomo y zinc. En fin, son cosas que pasan, gajes del oficio, maravillas que tiene la geología. Bueno, el asunto es volverse con algo en el bolsillo. La minería este es un comentario, es un negocio de largo plazo. Ahora, veamos qué significa todo ese... Esto muchas veces, al no lograr definir bien las ideas, se crean polémicas. En la minería, por supuesto. Hoy hay una creciente polémica entre Estado o empresa. ¿Quién hace la minería en todas sus etapas? ¿El Estado o las empresas? Ahora, uno se pregunta, como yo las vivía todas, yo he estado de los dos lados del escritorio en mi vida, no solamente he trabajado en el Estado, también he trabajado 20 y tantos años en la actividad privada, conozco los dos, lo que es estar de un lado y del otro del escritorio. Es real, para mí no. Para mí es más una cuestión ideológica que otra cosa. Nosotros tenemos que la prospección y la exploración minera, aclaro, prospección y exploración minera. Muchas de las actividades, las técnicas que se usan, son parecidas. Y eso lleva a que se las fundan. Yo soy un enemigo de que se haga una sola de estas. La prospección es una cosa porque tiene un objetivo, una finalidad y un método distinto que el objetivo, la finalidad y los métodos de la exploración. Son diferentes, son etapas distintas. Y responden ambas a ciclos económicos que no tienen, que afectan a todas las actividades. Esos ciclos son aproximadamente ciclos de 10 años, con alternancias de crisis y de auges. Ustedes creo que todos conocen aquel famoso asunto bíblico de los 7 años de vacas gordas y los 7 años de vacas flacas que le pronosticaron a Ramsés. Bueno, exactamente eso eran los ciclos económicos de entonces, que en realidad son un poco más largos que 7 y 7, pero son más o menos, un poco más cortos, digo, que 7 y 7, pero son alrededor de 10, 11 años, póngale 12 si quieren, pero no hay mucha la diferencia. ¿Qué pasa? Cuando hay crisis, como en la actualidad, la actividad de las empresas disminuye o directamente desaparece. Es decir, sobran empresas, llega la crisis y se van todas. Con el auge no hace falta ningún fomento. Las empresas vienen solas. Porque, están apareciendo cosas interesantes, se puede trabajar en Argentina, vamos a ver, y vienen. Sin necesidad que las llamen. No hay que andar así en necesidad de seguir dando propaganda por allí. Ahora bien, una cosa que yo soy veamos primero, ¿puede el Estado prospectar en época de crisis y pasar los descubrimientos, si los hubiere, a manos privadas con el nuevo auge? La respuesta es sí. ¿Y por qué sí? Porque nosotros en Catamarca hemos podido. Es un sistema
Similar, para que tengan mejor idea, al esquema siguiente. Los ciclos económicos son como un movimiento ondulatorio. Hay épocas de auge, que está por arriba de la media, que la actividad es promisoria, es intensa, y hay épocas que por los malos precios de los minerales, como pasa incluso con la agricultura, con la ganadería, con todo, época de crisis en que no se vende nada. Y épocas de auge. Un ciclo económico comprende una crisis y un auge. Normalmente son 10 años. La propuesta consiste en que en la época de crisis el Estado puede prospectar, y en el periodo óptimo para prospección, porque entonces aparecen anomalías o áreas de interés, anomalías geoquímicas o áreas de interés geológico, o las dos cosas, que pasan a integrar un menú de ofertas del Estado y que pueden ser ofrecidos cuando empiezan a llegar las prospecciones con las empresas privadas para que ellas lo que les interese lo tomen para explorar y para ser puesta en producción, pero siempre en la órbita privada. Estatal, privado, bien diferenciable. Esta es básicamente la mentalidad que estoy tratando que se desarrolle o que algo les quede a ustedes. Acá esta modalidad en Catamarca se puso en uso en el 2012 mediante lo que se llamó el GGP, Grupo de Generación de Proyectos de la Dirección Provincial de Minas. Esto es, es personal integrado por 5 o 6 personas, incluyendo hasta los choferes. Jóvenes, geólogos jóvenes, egresados en este caso de la Universidad de Catamarca, que empezaron a hacer la práctica allí, en su práctica que tienen que hacer para la facultad, y que les gustó y que se trataron de quedar y en algunos casos lo lograron. En este caso, la dirección es una geóloga de personal estable de la Secretaría de Minería, la licenciada Almará, y yo actúo allí de asesor de ellos. Y puedo decir que en estos años, que estos fueron en realidad 8 temas originales, de los cuales, de distintos temas, desde metalíferos hasta oro, desde carbonato de sodio hasta calizas, hubo 8 para el proyecto, de los cuales han resultado exitosos hasta el momento, con consecuencias positivas. El caso, el descubrimiento del yacimiento de 3 quebradas de litio y potasio, y el descubrimiento del depósito de puzolana de los Pomales. Más modesto, pero puzolanas para la fábrica de cemento de Frías era necesario porque estaban trayendo de Mendoza. No podía ser que habiendo puzolana en Catamarca, tuvieran que ir a Mendoza a buscarla. La encontramos y hoy en día están sacando algo así como de 15 a 17 equipos diarios. Es decir, están incrementando poco a poco la proporción de puzolana en el cemento de Frías, de Loma Negra. Y bueno, en cuanto a 3 quebradas, litio y potasio, tengo entendido que este proyecto marcha muy bien, incluso ya estaría financiado, pero los grandes problemas son los políticos, porque en mi concepto, se lo aclaro desde ya, el problema está en que minería y política, así como la entendemos nosotros, son actividades incompatibles. Donde se mezcla la política se pudre todo. Bueno, ambos efectos positivos, es decir, no es lo único, ¿no? Hay otras cosas interesantes que necesitamos más datos para evaluarlas, no tenemos suficientes datos. Sabemos que están, pero tenemos que conseguir dinero para ir a campaña a revisarlas un poco mejor, porque son bastantes. Hay por lo menos 5 objetivos de interés que necesitamos explorar, de los cuales de estos 5, por lo menos 3 son de metales base, y especialmente uno de ellos, que es un sulfuro masivo de zinc con cobre, cobalto y algo de plata, pero son sulfuros masivos. Y para colmo, hay indicio, aunque a bastante profundidad, podría haber un diseminado de cobre, pero como les digo, es una región que hay que volver a las mulas. Ese es un problema, porque siempre, lógicamente, los costos son mayores. De todos modos, quiero así como hice una diferencia entre la prospección y la exploración, quiero destacar que la prospección la puede hacer el Estado, o está en condiciones sin mucho costo, porque es 100 veces
más barata que la exploración. Si ustedes gastan un peso, por ejemplo, 100 pesos en exploración, descubrir el objetivo le llevó escasamente 1. Entonces, es realmente, antes de meterse en exploración, mejor que se meta el capital privado, que puede arriesgar, tiene más espalda y puede arriesgar más plata, y los poquitos recursos que tiene el Estado, usarlos inteligentemente en prospectar áreas de interés que puedan despertar la atención de otros que tengan con qué afrontarla. Porque el Estado provincial no está en condiciones de explorar, sí de prospectar. Entonces, la conclusión que yo tomo es que el Estado, tanto el nacional como el provincial, demostró que sabe prospectar bien, porque lo ha hecho bien. Las pruebas están a la vista, la cantidad de áreas detectadas, todo, y que varias de ellas, claro, son descubrimientos, digamos, hechos por el Estado, y que están en producción. Entonces, es como para decir, bueno, el Estado no es un inútil total, sabe prospectar y lo hace bien, y barato. Y explorar puede incursionar razonablemente en la medida que tenga dinero, porque generalmente la penuria del Estado es que la plata nunca alcanza y la salida al campo siempre van quedando postergadas para el final. Entonces, veamos esto. Resulta ser que hemos dicho que si bien se puede tener una opinión favorable o muy favorable sobre la prospección por parte del Estado, y bueno, y con más precauciones cuando se trata de exploración, el Estado no debiera meterse en producción, a no ser que sea como socio, alguien que lleve adelante la iniciativa, porque la minería son grandes inversiones de recuperación larga. Es decir, se invierte hoy y se recupera el capital con ganancia prácticamente cero dentro de 8 años. El negocio en la minero comienza a haber ganancias a partir de los 7, 8 años aproximadamente. Y resulta que sí, hay dinero en capitales en Argentina que podrían invertir, pero resulta ser que el capitalista argentino, por una razón de tradición y lógica, prefiere invertir en agricultura o ganadería porque por más que invierta, recupera contra cosecha en un año. Mientras que en el caso de la minería es invertir ahora y la cosecha va a ser dentro de 8 años. Y a partir de ahí empieza la ganancia. Entonces, este gap que hay en el capitalista minero y el capitalista es lo que hace de que haya gente que prefiere una actividad o la otra simplemente porque tiene más experiencia y la manejan mejor. Y otro problema es la falta de tradición minera en Argentina, que se refleja en el caso del mundo bancario, porque esto podría ser financiado por bancos. En el caso de o asociaciones de bancos es un método muy común también. Pero los bancos en la Argentina no tienen, hasta ahora, tradición financiera, no financian proyectos mineros. Le financian un campo sembrado con soja, con limones, con caña de azúcar, con lo que quieran, pero no le es muy difícil que le pongan dinero en cuestión minera. Debo hacer una importante excepción, que espero que no sea la única. Esta falta de tradición financiera, al menos hay una excepción, que es el caso del proyecto Lindero, al sur de Salar en la provincia de Salta, que es un diseminado aurífero con muy poco cobre, que ya está produciendo, y están sacando sus primeros lingotes. Es decir, y eso ha sido financiado por una asociación de bancos israelíes. De modo que es una, ojalá siga habiendo inversiones de capitalistas argentinos que empiecen a incursionar en este mundo que está virgen. Pero claro, hay una propaganda nefasta en contra de la minería que poco menos que nos equipara con a delincuentes. Yo lo que quiero notar es que esa mala fama de la cual tanto se pliegan alegremente con una irresponsabilidad total, debería como mínimo tener respeto por lo que hicieron otros, debería tener respeto al menos por lo que hicimos nosotros, que es un gran
esfuerzo nacional y que ya estoy llegando, a ver, un gran esfuerzo, ahí estoy yendo, un gran esfuerzo nacional. Bueno, a ver, a ver. Como mínimo, quiero hacer notar que lo que estos señores alegremente expresan, no a la minería, no a aquello con una... lloran pidiendo trabajo, pero el trabajo que podrían tener en toda esta parte, lo que están sacrificando, lo que están enviando al matadero, es nada más ni menos todo lo que está señalado, que con un gran esfuerzo hecho para el Estado porque los argentinos lo aprovechen. Y que hoy la fama es tan nefasta que no hay quien ni siquiera que se quiere hablar de este tema y la importancia que tiene. Bueno, con esto hemos terminado. Bueno, dejo aquí el mapa. Bueno, señores, con esto es el fin de mi exposición. Espero no haber aburrido, pero sí me interesa que sepan que esto existió, que esto se hizo, que esto fue hecho por argentinos, financiado por Naciones Unidas, es verdad, porque no había capital suficiente acá, pero se hizo, los resultados están y ahora resulta ser que no los queremos usar porque hay un concepto ideológico totalmente nefasto que se opone al uso y el aprovechamiento de la minería, que es desperdiciar la mitad del territorio nacional, como quedó demostrado acá. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo le voy a dar la palabra a Sara, pero antes tengo algunas preguntas técnicas. Por ejemplo, de los yacimientos conocidos actualmente, que han terminado su producción o que están en producción, ¿cuántos de ellos descubrió el Estado? ¿Y cuáles? Bueno, ¿es a ella o a mí? A vos, a vos, a vos. A mí. Bueno, el caso de Alumbrera, por ejemplo, fue un descubrimiento del Estado. Originalmente, aquí hay, en realidad, como sucede en estos casos, un descubrimiento no es el primero que lo vio, un yacimiento a la vista, no. Es una suma de esfuerzos hasta que uno llega a una conclusión. Generalmente son descubrimientos en equipo. Es muy difícil que una persona pueda hacer. Acá, en el caso de la Alumbrera, tenemos el caso, fue por Peirano o quién fue que... Fue un equipo que dirigía Peirano, y siempre se pone el autor principal, ¿cierto? Pero fue un equipo de gente. Bueno, otro caso similar fue Agua Rica, también fue un descubrimiento hecho por el Estado, solamente que fue incluso antes que Alumbrera fue descubierto, pero estaba en una ubicación más desfavorable. Por ejemplo, similares, descubrimiento íntegramente estatal fue el caso de Cerro Vanguardia, en la provincia de Santa Cruz, que no había, en Santa Cruz no había ni una sola manifestación ni indicio de algún metalífero. Lo único que había era petróleo y el carbón del río Turbio. Y había unas calizas cerca de San Julián, que ahora creo que es una fábrica de cemento. Resulta ser que ahora es la principal productora de oro de la Argentina. Tiene por lo menos 6 o 7 yacimientos de producción. En Chubut se descubrió ¿cómo se llama? El Gastre y la zona esa, y había conocimiento de minerales. Claro que ahí hay mucho, es también uranio y molibdeno, ¿no? Ya había descubrimientos, pero no se había concretado en nada. En Mendoza, tenemos el caso de los Paramillos, el caso de San Jorge, el caso de Santa Clara, ¿no es cierto? Es decir, hay muchos. Y bueno, en San Juan tenés el caso del paso. Ahora San Juan parece ser la capital del diseminado de cobre, porque realmente los recursos parece que San Juan el cobre está en San Juan, ¿no es cierto? Principalmente, ¿no? Vale. Pero han aparecido yacimientos. Taca Taca fue el primero que fue detectado en un viaje de reconocimiento. El primero se hacía la Puna, por eso que y esa zona de alteración Taca Taca, la estuvieron viendo y mucho no les gustó. La verdad que la primera vez que la vi tampoco me gustó a mí, ¿no? Pero resultó ser que ahora que es uno de los principales, si no el principal de la Argentina, hoy en día. Es decir, ha habido unos cuantos casos, ¿no es cierto? El Famatina ya se conocía de antes, pero resulta ser que el diseminado de la mexicana fue detectado por el Estado en tiempos que ese proyecto se paró cuando subió Alfonsín, porque dijeron, no, vamos a recapitular, basta de exploración, vamos a hacer la gestión Barrera, en eso cometió el error de
parar lo que se estaba haciendo, se estaba perforando. Y había perforaciones buenas que fueron retomadas por unos australianos como 20 años después. Y dijeron, ¿y esto? ¿Cómo nadie le llevó el apunte? Y les gustaron los testigos que vieron. Y lo fueron a ver y bueno, después se armó el lío político ahí, ¿no? Es decir, hay muchos casos así. A mí me tocó trabajar en la Carolina, que fue perforado por fabricaciones militares en la década del 80, Bueno, por ejemplo. no olvidé de eso. Sí. Ahora, ¿conoces al geólogo que recomendó Cerro Vanguardia por casualidad? Era Adolfo, a ver cómo era, ay Dios, Adolfo, no me va a perdonar. Bueno, pero ¿quién por el Estado? ¿A quién enviaron a revisar para recomendarlo? A mí a vos ya sé a lo que estás refiriendo. En realidad, Adolfo, ¿cuánto era? Ay, Dios, ¿cómo puede ser que me olvide de este chango? Me va a matar esto. Bueno, resulta ser que hablaba mucho, era en tiempo de Alfonsín, se hablaba mucho de Cerro Vanguardia. Y los que insistían en Cerro Vanguardia eran dos geólogos, uno de los cuales ya ha desaparecido, ¿no? Que no me puedo acordar, que actualmente es rector de la Universidad San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia. Ay, casi me salió. Bueno, eran los que insistían. Entonces, cada vez que había reunión en Buenos Aires, estos hablaban de Cerro Vanguardia, Cerro Vanguardia, Cerro Vanguardia. Entonces, para que dejaran de hinchar, se les envió desde aquí de Tucumán un técnico minero jujeño, que fue allá, necesitaba un técnico minero para que se encargara de hacer un muestreo con voladuras. Entonces fue con su martillo perforador, que se lleva el compresor, todo. Él empezó a hacer, hizo como 100 y pico voladuras. Se muestrearon esas voladuras. Todas dieron oro, todas. Dieron valores interesantes en oro, por lo menos bien anómalos. Bueno, entonces ya dijeron, no, bueno, pero que dejen de hinchar, que si nosotros estamos concentrándonos en Huemules, ¿para qué vamos a otras zonas? Huemules, cerca de Esquel. Bueno, entonces alguien de allí tuvo la peregrina idea de mandarme a mí para que vaya y terminemos con esto, dígale que de que eso no sirve y abandonemos eso. Entonces me mandaron allá. Yo llego, me encuentro con estos dos, me estaban esperando, vamos al campo, y resulta ser que llegamos a Cerro Vanguardia. Debía ser como las 2 o 3 de la tarde. Como los días son muy largos, era diciembre, entonces hasta que fueran las 10 de la noche teníamos varias horas. Entonces me empezaron a mostrar, y llevándome caminando a pie, en camioneta, como fuera, a ver. Yo decía, che, pero esto es cierto lo que estamos viendo. Para mí fue un amor a primera vista. Yo me volví fanático de Cerro Vanguardia esa tarde. Decía, pero ¿y esto qué da? 5 gramos, 3 gramos, 2 gramos, 1 gramo y medio. Esto es increíble. ¿Y dónde se termina? Bueno, vean aquellos filos del fondo, que se yo. Bueno, ese es el Cerro Vanguardia, sigue al otro lado. No, muchachos, esto es fenomenal. Así que estuve como 10 días allí, cada día más entusiasmado que el anterior. Entonces era mi primer contacto en Santa Cruz. Nunca había estado viendo geología en Santa Cruz. Entonces, bueno, era ya casi Navidad, la última reunión del año. Van el jefe de estos dos conmigo, que estaba de subjefe aquí en el NOA, aquí en Tucumán, en la sede de Tucumán, y nos vamos los dos a Buenos Aires, reunión de jefe de región, se tendría que ser de su. Entonces, cada uno da su informe de ese año, ¿sí? Yo doy el mío sobre lo mío, y entonces dice, bueno, y a ver, ¿qué pasa con Cerro Vanguardia? La había dejado para el final. Bueno, me tocaba a mí. Me paré y digo, bueno, señores, tengo la gratísima satisfacción de decirles que para mí Cerro Vanguardia en oro es lo principal que se descubrió en la República Argentina después del descubrimiento del Bajo la Lumbrera. ¿Cómo? Sí. Bueno, el otro estaba choche, ¿no? El negro Viera ya se murió. Estaba chocho. Pero y desde entonces no tuvieron más remedio que destinarle un presupuesto especial a esa zona de Vanguardia para que siguiera haciendo el muestreo, que había que hacer trinchera, mucho trabajo había que hacer. Escuchame, claro, recién empezaba un prospecto nuevo, 0 kilómetros, que tenía todo. Era de no creer. ¿Cómo puede ser que este estaba aquí
200 años que nadie lo haya visto. Y bueno, y así es. Y Ni un martillazo le han dado. Tan es así, mira, había un puesto cerca, viste que los puestos son de adobe, paja, ¿eh? Pero hay piedra de sillar, puesto bastante grande, de bloques, ¿no es cierto? Por el tema de los goteos de la lluvia, que no moje el adobe, ¿no es cierto? Todo hasta la capa aisladora, digamos así, la capa aisladora del piso. Estaba hecha con bloques de varitina. Y no había ni un martillazo fuera de esos que usaron las varitinas sueltas, y alguna habrán partido, ¿no es cierto?, para hacer el puesto. Pero es decir, no tenían noción de que eso era un mineral que tenía su valor. Es decir, la Patagonia era así. Ahora me imagino que está mucho mejor, ¿no es cierto? Mucho más recorrida. Pero en ese momento Santa Cruz, ¿qué es eso? ¿De dónde queda? Queda para el sur, ¿no? ¿Dónde será? Bueno, es una provincia entera. Te estás sí, te estás olvidando de que también el Estado intervino en lo que es el Valle del Cura y los proyectos a partir de fabricaciones militares, donde hoy está Veladero. Bueno, también hay casos donde las cosas medio que se dan al revés, ¿no? Valle del Cura era una región donde había muchas manifestaciones, que fueron varios de Sejemar, y a todos les gustó, pero no sé por qué pasaba con los análisis de oro, que no daba prácticamente nada. Bueno, en Cerro Vanguardia también al principio pasaba eso, tenían el oro a la vista, visible, y decían, no puede ser que esto no dé, con semejante pepita, y esto no puede ser que no dé nada. Bueno, había un problema con la geoquímica del oro, y eso es cierto. Y bueno, eso, la química tenía que avanzar también. Encontraron la forma de hacer un análisis químico, que fue este asunto de hacer copelación primero, y al régulo analizarlo. Entonces sacas dos coeficientes que te da el contenido original en partes por billón, porque le hace un preconcentrado metalúrgico previo. Y hubo que ponerlo a prueba 2 o 3 años para asegurarse y ajustarlo al método, ¿no? Se fue ajustando. Porque en esos tiempos, nosotros menos de medio gramo no lo podíamos detectar. Menos de medio gramo. Sí, no, yo me acuerdo que hay informes míos, todavía están, dan ganas de quemarlos, ¿no? Que dicen, no, tal zona no sirve porque ni siquiera llega a medio gramo de oro. Y están firmados por mí. Eso es lo peor. Dos preguntas más antes de darle la palabra a Sara. Acá primero saludar a la Marcela, que ahí te escribió en el chat, que te está saludando, que siempre es muy, muy placentero escuchar al profesor. Y acá dice, buenos días a todos, soy Marcela Varela de Catamarca, siempre un gusto escuchar a nuestro profesor. Saludos a Sarita, su incondicional compañera, un gusto escuchar acerca de la historia minera en primera persona. Gracias Marcela por unirte, y es la idea, y aparte va a quedar grabada, esto te lo puedo enviar Marcela, si después le pides a Sara mi correo, mi teléfono, no hay problema, y para que quede como un testimonio, ¿no? De aquella épica, que fue el momento donde Eduardo retrocedió unos 50 y tantos años en su vida y se emocionó, porque fue realmente un trabajo épico, ¿no? El que se hizo en ese momento a partir del Estado. ¿Qué provincia de sur a norte, incluido Córdoba, y excepto Buenos Aires y las provincias, no recorriste? Toda de la zona de cordillera. Por ejemplo, yo debo decirte que nunca he trabajado, por ejemplo, en Neuquén. Bien. Después, en Santiago, sí, trabajaba un poquito, pero no tiene mucho para mostrar Santiago, ¿no? La Sierra de Guasallán. No obstante, en la Sierra de Guasallán hay un pórfido riolítico alterado con oro diseminado, visible al microscopio, pero los contenidos son tan bajos que no da ni siquiera para intentar alguna forma de recuperación. Es el pórfido de Oncán. Ese también lo encontré yo. Luego, cuando empezaste en la época en Catamarca reciente, con lo que es el grupo de prospección, ¿no? Que fue tan exitoso, y el donde GGP. sí, el GGP, y donde formaste una cantidad enorme de geólogos jóvenes, muchísimos, y estuviste liderando ese proyecto. ¿Cuántas anomalías detectaron? Y, perdón, ¿qué presupuesto? No te digo en pesos, pero ¿era bajo, era alto el presupuesto con el que trabajaron 5, 6, 7 Mira, años? puede ser en pesos, ¿no? Porque realmente no lo hemos traducido a dólares porque abarca varios años. Pero hasta el año
pasado, bueno, no se cuenta, hasta el 19. hasta el 19, 18 diría yo más bien. Hasta el 1918 creo que estábamos llegando a 6 millones de pesos. 6 millones de pesos y Sí. detectaron cuántas anomalías. Bueno, mínimo, bueno, 2 confirmadas para confirmar otras 5. Y una de ellas está un yacimiento en construcción que es Tres Quebradas de litio. Es una de, no, y bueno, las puzolanas, humildes Sí. como son, también son minería. Lo que pasa es que es material barato, pero el cemento es necesario. Entonces, ¿Y de dónde salió el dinero para financiar ese programa de de las regalías prospección? de alumbrera. Porque resulta que las regalías que la provincia recibía, ahora ya se terminó, ¿no es cierto? Recibían, esas regalías se distribuían un 40% para la administración central y 60% para los departamentos mineros. Y una pequeña parte para los no mineros, todos ligaban algo. Pero sobre todo los 3 principales eran Andalgalá, Belén, Tinogasta Y no gasta. y Antofagasta. Bueno, entonces, esa plata, del dinero de la administración central, más otros ingresos por multas, por ejemplo, por cánones, por todo otro ingreso del Estado, iba para una bolsa común y el 6% de esa bolsa común era, por ley, tenía que ser destinado a lo que hacíamos nosotros. Es decir, Ahora, una ahora si el cantidad 6% es cero, es cero. es cero. Es decir, la idea que quiero dejar acá es que se hizo con un presupuesto extremadamente bajo, con altísimos resultados, porque no se descubre un yacimiento porque sí, más allá de que sea una puzolana o de que sea un yacimiento de litio o puede ser un pórfiro o lo que fuera, y que el recurso, escuchen esto, vino de la propia actividad. Sí. Porque algo que vimos con Eduardo la semana pasada es el riesgo minero. Es decir, la pregunta el tema que hoy se discute, el famoso tema que vos lo presentaste, empresa-estado, ¿no? Es si es una actividad de muy alto riesgo la exploración y fundamentalmente las etapas avanzadas de exploración, donde necesitas centenares de Bueno, y ahí, millones. ahí la plata no puede faltar. Ahí tiene que Bueno, estar permanentemente el chorro de plata llegando. ahí el tema es por qué los argentinos como Estado tenemos que asumir un riesgo con el dinero nuestro del Estado, un riesgo que es muy alto. Sí, probablemente lo podemos hacer en las etapas de prospección que son baratas, que pueden ser financiadas por la propia actividad y el retorno de la propia actividad, sin exponer al resto de la sociedad argentina al famoso riesgo minero, que realmente es muy alto y que no impide que inversores privados argentinos, que cada vez son más, arriesguen su dinero en el sector minero sin tener que llegar el dinero de todos los argentinos. 2 cosas te tengo que decir. Nosotros tuvimos una oferta, el GGP, para que una empresa que es la que está en Agua Rica, ¿no? Que la llaman. Nos sondearon que les gustaría ayudarnos. Ayudarnos significaba poner guita o camioneta o gente, ¿no es cierto? Seguramente les interesaba, pucha, esta es una oportunidad. Nadie lo sabe, nadie lo está haciendo. Nosotros estamos allí, estamos bastante inactivos porque no los dejaban trabajar, probemos. Pero no sé por qué no fue aceptado. Posiblemente por razones políticas, como siempre. La segunda cosa que quería decirte, estos pesos que yo te he dicho se refiere a gastos como viáticos, gasoil, mecánica, digamos, vaqueano, mula no hemos usado hasta ahora, no hemos manejado a pie, ¿no es cierto? Ese tipo de gastos que son bastante... Pero ¿qué pasa? Se usan las camionetas del Estado que están, al igual hay que amortizarlas por su cuenta, los sueldos de los choferes se pagan igual, pero hay que incluir los viáticos, ¿no es cierto? Como gasto adicional. Todo eso que sean los gastos ocasionales, adicionales, no de rutina, alquiler de oficina, la luz de la oficina, todo eso tiene que pagarlo de todos modos. Entonces eso no se cuenta. Es los adicionales relacionados directamente con el trabajo de campo. O de laboratorio también puede ser, ¿no es cierto? Pero más que nada, fundamentalmente para el campo. Y eso incluye
Bueno, es aparte los análisis, que habría que posiblemente agregarle 1 millón o 2 millones más para los análisis químicos. O el químico o ensayo metalúrgico, por ejemplo, con las puzolanas. Análisis químico no, pero había que hacer los ensayos de puzolanalidad que se hicieron en el INTI, en Buenos Aires, porque el jefe dijo, miren, mucha plata para laboratorio no hay, pero por lo menos que sean laboratorios creíbles. Entonces, pocas muestras, lamentablemente, pero analizadas por el mejor. Esa fue la idea. Quiero alta calidad en los análisis. Y eso se logró y se cumplió. Y se entregaron los 8 informes, no todos favorables, pero sí interesante, que yo creo que habría que insistir. El tema calizas, el tema carbonato de sodio, y el tema oro-plata y metales base. Sulfuros masivos. Yo insistiría. Bueno, y este proyecto nuevo que no podemos perforarlo desde hace 2 años, que lamentablemente llegó el momento que uno dice, bueno, lo que se podía hacer en superficie ya está. ¿Qué más? Llover sobre mojado. Lo que necesitamos ver esto, ¿a qué pasa abajo? Porque hay yacimientos que no tienen raíces. Entonces hay que llegar a ello. Y la única forma son con perforaciones. Y no logramos perforar, a pesar de que tenemos 2 máquinas paradas allí esperando que las ranas críen pelo, ¿no es cierto? Porque no hay presupuesto para, claro, perforar, tener que pensar en lo que cuestan las coronas de diamante, los jornales, los viáticos de los perforistas, camión de 4x4, tanque, el chato, en fin, los gastos se incrementan así, ¿no? Eso es sin duda. Total, pero no es imposible. Pero si uno encontrara un interesado, es decir, tenés que reunir la información básica, positiva, necesaria, como para que se entusiasme a alguno que venga buscando cosas nuevas y que esté dispuesto a poner plata. La semana próxima yo voy a dar una charla para CAPEM, la Cámara de Proveedores de Chubut, y una de las cosas que, bueno, ustedes saben que, no sé por qué, pero trabajo con el tema comunidades. Siempre digo no sé por qué, porque la verdad que no lo sé, pero una de las cosas que estoy haciendo es enviando una encuesta online, anónima, donde me presento con nombre y apellido, y te la voy a enviar a vos y se la voy a enviar a Sara, porque lo que quiero es mostrar qué significó la actividad minera y qué significa, sea que estás en actividad o retirado, que no es el caso tuyo que estás en actividad, pero quiero que... Jubilado. Está bien, pero no estás retirado de la actividad. Quiero que se sepa que detrás de ese esfuerzo hay y siempre habrá una familia. Y esto es para las generaciones jóvenes, ¿no? Porque cuando uno comienza a formar una familia, una pareja, o un grupo familiar, o como los quieran llamar hoy en día, y cuando uno dice, che, voy a ser geólogo o geóloga de exploración o de prospección, me han llamado y voy a estar en la cordillera 20, 30 días. A mí me tocó estar 40 días, ¿te acordás? En Chubut. Y dentro de esos 40 días encontré un canadiense que era el jefe de proyecto de Arroyo Verde. Yo ya estaba con la barba por acá y estaba desesperado haciendo el mapa porque finalmente volví a mi casa y tenía 3 hijos pequeños que me estaban esperando. Y pasé mi cumpleaños con una torta que me envió mi señora por Andesmar y llegó después de 2 días la torta en mi cumpleaños. Todos quienes hemos vivido esto sabemos de qué se trata. No fueron 5 o 6 meses, pero sí fueron 40 días en el campo. Pero el canadiense me dijo ese día, ¿hace cuánto tiempo que usted está acá? Me dijo, porque me veía que estaba un poco maltratado. Entonces le dije 40 días y él me dijo lo siguiente, mire, yo pasaba 6 meses muestreando en el Ártico, en barcos. Entonces era la época que podíamos muestrear, eran 6 meses, y 6 meses me pasaba en mi casa. La última vez que estuve 6 meses en barco, murió mi hija. Entonces no pude ni despedirme de ella, dijo. Nunca más esté tanto tiempo fuera de su casa y lejos de su familia. Eso me dijo él. No puedo recordar su nombre porque soy muy malo recordando un nombre. Y bueno, yo terminé mi trabajo, me fui a dormir y volví a casa en ómnibus 2 días después, porque eran 2 días desde Trelew para Tucumán. Todos tenemos una historia quienes hemos vivido este tipo de cosas. Pero acá lo puso Marcela muy bien en el chat, puso Sarita, su incondicional compañera, son 53 años,
no solo de un ejemplo de un matrimonio totalmente fructífero, no solo entre ustedes, sino con sus hijos y sus nietos, sino que yo quiero que a esta charla del día de hoy, a esta magistral exposición, condensando la gran parte de la historia de la minería argentina, que yo creo, ahora le hablo a mis futuros colegas que hoy están acá, que no han tenido hasta ahora la posibilidad, excepto que algún curioso lo haya leído en algún libro, no tienen un contenido donde se hable de la historia de la minería argentina en primera persona. Yo quiero que Sarita, que es lo que es y va a seguir siendo hasta el último día para mi maestro, cierre esta charla, esta conferencia contándonos qué significó, cómo lo vivió ella desde ese lugar de familia, desde ese lugar de una decisión tan dura como fue decirle sí, no solo al amor de su vida, sino decirle sí y abrazar la profesión de su esposo en este caso. Así que el final es tuyo, Sara. Bueno, yo voy a ver al mapa de acá, que me interesa mucho porque vemos que yo vivía acá en Buenos Aires y que Peralta me llevó a La Rioja, ¿no es cierto? Allí estuvimos recién casados, pero acá lo conocí al doctor Aspilcueta en el año 1966, siendo novia de Peralta, donde él nos explicó que iban a aparecer los planes cordilleranos y que sí había lugar para Peralta de acuerdo a lo que él llevaba, que recién se acababa de recibir, y yo también de la facultad. Sí, en fabricaciones militares el cupo estaba completo, porque él había intentado ir, habíamos ido antes, y después fuimos a lo que es actualmente Segemar. El doctor Aspilcueta me preguntó si yo iba a ser capaz, porque reunía las condiciones Peralta para estar en esos planes, si yo iba a ser capaz de acompañarlo. Bueno, en ese entonces a mí me parecía que era algo fantástico y yo egresaba de la licenciatura en Administración de Recursos Humanos, donde había ido a varias fábricas a hacer mi trabajo final y había visto lo que se necesitaba de minería, etcétera. Así que era una cosa que se combinaba con el amor enorme que nos teníamos desde que él se declaró cuando tenía 16 años. Y bueno, decidí que íbamos a ir a La Rioja. Ahí estuvimos y estuvimos cuando un tiempo largo. Ahí lo primero que hice fue calzarme las botines, subir a una mula, subir una mula, cruzar ríos crecidos, ¿no es cierto? Dormir en el suelo sobre montura, que nunca había hecho eso, acompañarlo a él, y éramos varias las señoras que acompañaban a nuestros maridos en esas aventuras, hasta que nacieron los hijos, entonces ya decidí quedarme en casa. Cuando empezaba el embarazo se acababa. Ahora, si vemos de nuevo el mapa, ¿no es cierto?, y lo invitamos a Angelelli, que debe estar por ahí, pero lo invito ahora que lo veamos al mapa. Él me va a decir, sí, Peralta estuvo acá en la comisión de límites, que importantísimo con Chile para determinar el mapa metalogénico de la frontera, qué sé yo, y después hubo otros 3 comisiones más hacia la Patagonia, y acá, bueno, Peralta estuvo 2 años haciendo esto y yo me quedé sola acá en Tucumán, criando hijos, que hoy son todos universitarios, y viviendo sola,
porque él tenía que estar a 5.000 metros de altura y después revisando ciertas cosas por acá, por allá y por otros lados, y de vez en cuando venía a la casa y yo ya había construido una habitación o había cambiado el auto o había operado a mi hija y había hecho una serie de cosas, ¿no es cierto? Y sola, porque él no podía venir, no teníamos cómo conectarnos, no teníamos idea. Entonces yo pienso, No había celulares. no había celulares, y yo para hablar con Peralta tenía que ir a la sede del Y más plan. de una vez hemos usado Chasqui. Ah, sí, me mandaba cartas por Chasqui. Bueno, entonces resulta ser que Angelelli me va a decir, bueno, pero ahora esto ha producido un cambio maravilloso en el país, porque ahora han conocido todo esto, seguramente está lleno de fábricas, un estándar de vida ha cambiado completamente, porque cuando yo hice el libro, esto no se conocía, no teníamos de esta industria extractiva para el desarrollo del país. Y bueno, le tengo que contestar, realmente, ingeniero, leamos los diarios, hemos pedido créditos, los ingresos de las divisas han sido a través de préstamos que no estamos seguros de poder devolver, vamos a entrar en default, esas industrias que usted habla, muchas están cerrando, tenemos un 42% de pobreza en el país, y bueno, y él me va a explicar, y todo esto que está acá, que no lo conocía yo y que ustedes sí lo conocen, ¿qué pasó? Y bueno, doctor, mire, la verdad, hemos fracasado, la generación nuestra, en el uso de los recursos que tiene el país, y hemos llevado a los niños a tener que comer en comedores escolares, que en vez de ir a estudiar, van a buscar la olla para comer ellos y sus familias. Estamos con unos índices espantosos de pobreza, y esto no es ahora, ni es de este presidente, ni del anterior, ni del anterior. Es un estilo de vida de los argentinos, que en vez de producir y entrar por la balanza de pagos que tiene que ser no deficitaria como la tenemos ahora, los dólares entrar por la producción con todo lo que tenemos, ¿no es cierto? Hemos ido a pedir prestado y ni siquiera lo podemos devolver. Es una costumbre de varias décadas, porque yo hace más de 50 años que estoy al lado de los geólogos y de al lado de las familias, que muchas han perdido los geólogos en este tiempo, y que somos unos sobrevivientes nosotros dos, y que podemos decir esto a través de la virtualidad. Entonces, es un gran dolor que en nuestro país haya tenido todo este trabajo, esta inversión de dinero, esta inversión de vidas, de familias y de personas, y no se la ha podido aprovechar, o no se quiere. Y estamos en esta situación. No se quiere. Bueno, no se ha podido porque no les dio la cabeza, porque la política, porque esto, porque aquello. Ahora resulta ser que vino la pandemia. Y la pandemia me explican a mí que viene la nueva normalidad, que va a haber un gran cambio. Entonces, me puse a pensar estos días que veías el mapa, que yo le voy a contestar a Angelelli, que es muy interesante, porque yo confío en las nuevas generaciones, en todos estos jóvenes que estoy viendo, y en todos los que están de la edad de mis hijos y de mis nietos. Y como abuela, les quiero dar como herencia este mapa, y todos los registros que hay que tiene Segemar, con los volúmenes especiales de los recursos, de los repositorios de Segemar, está todo ahí. Hay esos mapas hechos antes en papel vegetal, ahora están digitalizados, deben estar guardados en algún pendrive, en alguna computadora, no los hay que despolvarlos, hay que sacarlos, hay que la gente los vea, hacer proyectos. Y esto es un mandato que tienen en la nueva normalidad los jóvenes
Los jóvenes tienen todo esto que no se conocía antes, cuando yo era joven y tenía 25 años. Ahora el año que viene voy a cumplir 80. En estos años, estos jóvenes tienen esto, y entonces ahora lo tienen que usar para usarlo para mis nietos y para mis bisnietos. Entonces, no se olviden de que estos mapas digitalizados no pueden estar guardados en sus computadoras, ni hacer esto como un ejercicio maravilloso de... No, esto es para usar, para hacer producción, para que veamos las chimeneas de fábricas, y además la balanza comercial se hace con exportaciones, no con importaciones. Hay que exportar. Estos hay que modificarlos, estos bienes, y exportarlos. Ahí van a entrar los dólares, los verdaderos dólares, después de haber dejado un trabajo genuino adentro de nuestro país. Bueno, para esto yo me fui de Buenos Aires al este, a acompañar a Peralta. Y ahora pretendo dejar esto a los nuevos geólogos para ver qué podemos hacer con esto, que son las joyas de la abuela. Bueno, y esto es todo lo que yo tengo que decir. Bueno, muchísimas gracias, Sarita. Como habrán bueno, visto... mira, ¿no? Y algo más. Sí. Hay que hacer estudios sobre cómo negociar con las comunidades originarias. ¿Cómo se hace una minería sustentable? ¿Cómo se puede acallar a todas las personas que no quieren minería usando estrategias adecuadas? Y yo creo que acá en este país, acá hay mucha gente, conozco uno que está aquí presente, que puede aportar mucho para estos cambios que las nuevas generaciones van a tener que usar estas herramientas, junto con lo que ya tienen. Ya tienen lo que no tuvimos nosotros. ¿Entienden? Entonces ahora hay muchas cosas, y esas unidas van a entrar a hacer el gran cambio. Ya está todo lo que les tenía que decir. Muchísimas gracias, Sarita. Un verdadero placer, honor y un mensaje muy claro para los jóvenes, para quienes está dedicado todo este esfuerzo de la universidad, de esta cátedra, y de ponerle lo que a mí me gusta decirle, y lo voy a seguir repitiendo y lo voy a decir, y voy a usar parte de tus palabras, Sara, si me permites, en la próxima charla el día viernes a las 5 de la tarde, darle un rostro humano a la actividad minera. Eso va a ser el eje central, porque de esto se habla muy poco. Se hablan de números, se habla de producción, pero se habla muy poco del aspecto humano de la actividad minera. Quiero contar solamente una anécdota y nos despedimos, y es cómo hemos descubierto con mi maestro en el campo, mientras él tomaba un vino con cirio, que ya no se fabrican, y yo tomaba sopa, viendo la luna llena, pudimos definir las 4 etapas de un geólogo que vive fuera de su casa, y esto es un mensaje muy claro para los jóvenes que ahora ya están hace tiempo enamorados, o ahora lo están o lo van a estar pronto, y van a decidir encarar una vida junto con alguien, y pudimos reconocer 4 etapas, y acá están presentes las 4 etapas. Entonces, la primera etapa, cuando uno decide vivir lejos de casa, porque la circunstancia, porque el amor a la profesión, por lo que fuera, por el desafío, por el entusiasmo o por la necesidad, pero uno lo hace, uno le dice, bueno, mirá, mi amor, voy a estar 30 días fuera de casa. Entonces, esa es la primera etapa de un minero, o de cualquier profesión, puede ser un petrolero también perfectamente, y es, yo te acompaño a muerte, vos andás tranquilo, yo me quedo en casa, porque para eso estamos juntos en las buenas y en las malas. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es cuando esto se hace frecuente, entonces uno regresa después de 30 días, barbudo o como fuera, no sé, en malas condiciones, muy cansado. Como dijo Sarita, la vida continúa, la casa es otra, y uno cree que la casa quedó congelada y frisada cuando uno se fue, ¿no? Que las cosas están en el mismo lugar y que todo es igual, y la verdad que todo es diferente. Y en ese momento ya nos reciben de esta forma, y esto para que ustedes identifiquen las etapas en las que pueden llegar a estar. Entonces ya la otra persona dice, ¿ya volviste? O sea, claro, podría haber estado 30 días más y ni siquiera se daba cuenta, porque la persona que quedó en casa ya se acostumbró a vivir sin la otra persona. Entonces, porque la vida sigue.
La tercera etapa es cuando viene el periodo de la crisis que mencionaba Eduardo, y no hay mucho trabajo, entonces hay que quedarse en casa y hay que tener como un león encerrado de una persona que ama vivir en la naturaleza y ama vivir afuera y no tiene oportunidades de salir porque hay una crisis y porque no hay dinero, porque no hay nada financiado ni nada, ¿no? Entonces, esa persona, sea varón o mujer o lo que fuera, se transforma en alguien, en un ser insoportable en casa porque está literalmente en una cárcel. Bueno, esa tercera etapa es cuando su pareja le dice, ¿no te tenías que ir vos? Entonces, ya ni siquiera es te apoyo en todo, ya volviste, sino qué bueno si te vas. Y la cuarta etapa es como con todo círculo de la vida se cierra, es la etapa de Sarita y de Eduardo, en donde nuevamente dicen, estamos juntos, te apoyo en todo lo que haces y estoy con vos para toda la vida. Así que, y esos son muy pocos casos, yo no conozco ningún otro, seguramente o probablemente hay algún otro en el país, pero de una manera medio en broma, medio en serio, quería dejarles este mensaje porque no cualquier persona construye un proyecto familiar solo o a la par de cualquier persona. Tiene que tener las características que ustedes están viendo acá, de ese no solo amor y apoyo incondicional, sino de una fidelidad, no solo a la pareja, sino a la profesión, a los principios y a esa promesa inicial que es voy a estar con vos para toda la vida. Bueno, esto es estar con la otra persona para toda la vida. Yo les agradezco muchísimo. No sé si alguien quiere hacer un comentario, Eduardo, o alguno de los chicos o chicas Sí. quieren hacer un comentario para ir cerrando. Cerro Vanguardia, los descubridores son Adolfo Giannini, que es el actual rector de la Universidad de San Juan Bosco, y Julio Zubia, ya fallecido. Ellos son los que descubrieron Cerro Vanguardia. Perfecto, nos debías eso y ya me parecía extraño que vos no te pudieras acordar. Chicos, chicas, ¿algún comentario, algo como para despedirlo a Sarita y despedirlo a Eduardo en el día de hoy? Una clase total y absolutamente diferente, una reunión total y absolutamente diferente, como pocas hay en nuestra carrera. Así que me encantaría que pudieran hacer un pequeño comentario, pero no es obligación, ¿no? Simplemente si les nace decir algo. Yo, yo creo que o sea, lo interesante de hoy ha sido ver más la perspectiva humana y no tanto la científica, que uno a veces dice, bueno, voy por un proyecto, hago esto, 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 y como que se olvida de que en paralelo siempre va a tener una vida personal, digamos, más que profesional. Entonces creo que esa perspectiva está muy buena tenerla por primera vez. Así que muchas Excelente. gracias. Gracias a vos, Flor. ¿Alguien A más mí que Bueno, quiera? también me ha Sí, gustado Pili. esa parte porque, bueno, yo me quiero dedicar a la exploración. Si es que no soy paleontóloga, me voy a dedicar a la exploración. Así que está bueno conocer algún tipo de testimonio o conocer la historia de alguien, más que ustedes llevan muchísimos años juntos, que yo también, aparte de querer ser geóloga, yo también quiero tener una familia, entonces para ver cómo puedo compaginar esas dos cosas, como que yo siempre me planteé, bueno, si me voy tanto tiempo, en la geología mi familia, entonces está bueno ver que sí se pueden hacer las dos cosas, con sacrificio obviamente, pero me ha encantado la charla de hoy de ambos. Así que yo ya Muchísimas los tengo gracias. acá como modelos a seguir. Todos, quédate tranquila que todos los que los conocemos, a Sarita y Eduardo, ya no se puede decir Eduardo o Sara, se tiene que decir Sarita, Eduardo con Sara o Sara con Eduardo, porque realmente han fusionado sus vidas y sus almas, ¿no? Así que muchísimas gracias, Pili. Me alegro por lo que me acabas de decir, porque te veía paleontóloga, pero yo en el fondo toda mi vida te vi como una gran prospectora o exploradora. Pero bueno, es una decisión libre tuya. Facu, ¿así es? Sí, sí, digo que es lindo a ver, saber cómo era la vida de un geólogo antes, porque ha visto hoy, va al campo, está unos días y ya tienes todo en computadora, es todo más fácil, ¿no? Conocer cómo era antes, era más duro. Creo que todos cuando hemos entrado a la facultad nos hemos preguntado, a ver, mapa de los 70, de los 60, ¿cómo habrán hecho para, ¿has visto? Hacer todo lo que han hecho, digamos, y también saber de que, a ver, nosotros el país lo criticamos siempre, decimos qué país de mierda que vivimos, dónde que estamos, y saber que, bueno, que en realidad no es tan así, y bueno,
saber más o menos para enterarse uno, ¿no? Y saber en dónde vivimos. Saber qué ha hecho el país también por nosotros, digamos. Está bueno eso. Es bueno saberlo. Te agradezco muchísimo, Facu. Y esto es curricular, no nos engañemos. Es haber invertido un espacio nuestro para aprender ciencia, que lo vamos a hacer con el esfuerzo de ustedes y con el esfuerzo de todos, pero esto es curricular, porque esto tiene que ver con lo famoso actitudinal, no solo con lo aptitudinal de la aptitud, sino con lo actitudinal, ¿no? Entonces, estoy fuertemente convencido que estos son espacios de mucho privilegio dentro de una universidad que se dedica a enseñar ciencia y se olvida muchas veces de la persona. Así que yo, al contrario, Marcela, estamos agradecidos que te hayas sumado y que sepan todas tus colegas, personas, amigas, amigos, que la charla va a estar a disposición porque creo que es algo histórico que va a quedar allí. Yo voy a usar unos fragmentos de Sara el próximo viernes y les voy a enviar un link donde estoy tratando de recopilar historias de vidas para usarlo y mostrarle a un sector de Argentina o a alguien el próximo viernes de que la minería es posible y que tiene un rostro humano y que ese es el camino a seguir más allá de los números y de lo que hacemos, ¿no? Así que, y que hay una historia forjada con muchísimo sacrificio, con muchísimo esfuerzo personal, en donde muchos hijos y nietos han tenido que pagar precios muy altos de ausencias, ¿no? A mí cuando mi hijo mayor, que hoy está por recibirse de ingeniero de sistema, fue a la facultad para estudiar geología, y yo estaba muy contento porque iba a estudiar geología, y lo hice hablar con geólogos, lo hice hablar con profes que tenían hijos que estaban estudiando geología, para que vea que, bueno, iba a estudiar en una facultad donde su padre iba a ser su profesor. Entonces, que viera todo eso. La charla final, muy libremente, cuando decidió estudiar ingeniería, que estoy feliz de que haya estudiado ingeniería, muy feliz, pero en algún momento le pregunté por qué había desistido, y me dijo porque me di cuenta que no quería llevar la vida que llevaste vos. Entonces, en algún momento, el famoso, hay una factura que hay que pagar, bien, en buenos términos, en excelentes términos, pero bueno, esto es parte del sacrificio de la vida que uno tuvo que hacer para construir una familia, para construir un pedacito de país y un pedacito de patria. Y no nos imaginemos... Sí. A eso quería ir. Eduardo se enamoró de mí a los 16 años. Estábamos en lugares diferentes, él en Córdoba y yo en Buenos Aires. La idea de patria, de desarrollo de patria, la teníamos incorporada dentro. Lo que yo hice fuera siguiéndolo a él, pero con el concepto de desarrollo de patria, porque eso ya me venía de mis ancestros, igual que los de él. Entonces había que forzarse en el desarrollo. Si en este caso había que ir del este al oeste, quedarse a vivir allá, lejos de tu familia, de tu universidad, de todo lo que habías hecho, había que hacerlo. Yo no me iba a ir al extranjero. Cuando él estuvo becado en Alemania, fuimos, pero con la idea de volver, porque había que trabajar acá, y no en los lugares más confortables. Había que venir acá. Había un sentimiento de patria. Y yo no sé, a lo largo de estos 50 años, medio siglo, eso se fue licuando. Y las parejas se unen y se enlazan por situaciones circunstanciales, sin tener esas bases sólidas que además de la atracción, de de todo lo que le quiera, hay también una idea diferente, que es una idea quizá algo política, social, que era la que me llevaba a mí a estar al lado de Peralta. Peralta venía a la casa, había perdido la llave en el fondo de la mochila, porque hacía tanto tiempo que no estaba en la casa, que me decía, mira, no sé dónde está la llave, abrí la ventana que entro por acá, así que se había acostumbrado a entrar por la ventana. Dice, peligroso porque puede ganar mala fama, ¿no? Porque era tanto los días que estaba fuera de la casa, que ya ni sabía dónde estaba la llave para abrir por la puerta de calle. Y bueno, esas son cosas, son anécdotas graciosas de una vida muy satisfactoria, pero que el resultado de nuestra generación fue deficitario.
y ahora quiero que todo esto cambie. No puede ser que todo haya sido y quede así. Ese mapa tiene que empezar a moverse, salir por el Océano Atlántico, Pacífico, usar todas las vías navegables, todas las cosas que hay que usar para sacar la producción y dar trabajo. Eso es todo. Muchas gracias, Sarita. Gracias a todos y todas. Gracias por haber estado puntual. Nuevamente, gracias, Marcela. Va a quedar y me voy a permitir no solo subirlo al aula virtual, sino a mi canal de YouTube, para que quede absolutamente pública la charla y para que ustedes la puedan compartir el pedacito que quieran con quien quieran, porque, bueno, han vivido un momento histórico en lo que es la construcción del perfil de un profesional, que es el que deseamos, o al menos yo personalmente deseo para cada uno de ustedes. Así que les mando un abrazo muy grande. Sarita, un beso gigante, el que te debo en persona. Hugo, el mate que no nos tomamos hace más de un año acá en casa, cuando pasás a calidad de mueble, mientras limpian el departamento los días sábados a la mañana, pero que ya volverán Dios mediante. Y a todos y todas ustedes, un abrazo, un grande. Saben que los quiero mucho, saben que son como, no sé, son como unos mimados míos en el sentido de que el afecto viene desde aquel primer año. Gracias, Constanza, por ser incondicional en cada reunión. Gracias, estoy muy, muy agradecido y muy emocionado de que siempre estés presente más allá de tu compromiso con la cátedra, que aparte quiero que sepan que es absolutamente ad honorem. Como todos los que estamos acá estamos trabajando ad honorem por famosa extensión de funciones. Y nada, y nos vemos el día martes, 14:30 horas, para continuar con evaluación económica de proyectos y seguir aprendiendo un poco de geología y de los números que yo sé que los están haciendo renegar. Pero bueno, ténganse paciencia porque van a ver al final de que todo esto vale la pena, no lo vean tan negativo. Nos dimos una pausa, nos dimos un respiro, ahora vamos a volver a estudiar. Bueno, nos estamos viendo.